Día 2 mañana el amanecer llegó envuelto en niebla. La cima del monte estaba cubierta por una humedad espesa que lo empapaba todo, las lonas, la tienda de campaña, incluso el colchón dentro. El aire olía a musgo y a humo lejano, a la mezcla inconfundible de bosque mojado y ciudad ardiendo. César se despertó tarde, acurrucado bajo un par de mantas. El sonido de las lloviznas golpeando el toldo era constante, suave, casi hipnótico. A su alrededor, el pequeño refugio improvisado se veía como un amasijo de objetos sobrevivientes, una bicicleta vieja recostada contra una roca, una mesa baja hecha con tablones, ollas, platos, una cafetera metálica y su inseparable camping gas. Encendió el mechero con calma, lo acercó al gas y esperó que la llama azul cobrara vida. Colocó la cafetera encima, el agua empezó a hervir despacio. No tenía prisa, nunca la tenía. Afuera, la niebla cubría todo, pero desde su roca podía distinguir entre los claros del bosque el perfil borroso de la ciudad. Columnas de humo se levantaban de varios puntos, como si la tierra respirara fuego. Mientras el café subía, miró a su alrededor. Todo estaba en orden, tal como le gustaba, el saco enrollado, la ropa doblada, las libretas apiladas sobre una caja que usaba de escritorio. En una de ellas había garabatos, listas, dibujos de edificios, y frases sueltas escritas con bolígrafo azul. Tomó el primer sorbo de café caliente y encendió la radio. La estática lo recibió con un ruido seco. Giró la perilla varias veces. Nada. Ni una voz. Ni una señal. La radio, que hasta la noche anterior escupía noticias de caos y muerte, ahora solo devolvía silencio. César la dejó a un lado sin inmutarse. Ya está, dijo en voz baja, casi satisfecho. Se acabó. Se sentó en la entrada de la tienda, el cigarro entre los labios, observando la bruma que se movía entre los árboles. Le gustaba ese silencio, esa calma absurda en medio del fin. No sentía miedo. Ni tristeza. Solo la confirmación de lo que siempre había creído, que todo acabaría por derrumbarse, y que él estaría listo cuando ocurriera. Pasó un rato revisando sus cosas, contando los cartuchos de gas, el tabaco, las latas, el arroz, y apuntando en un folio cuánto le quedaba. Tenía recursos para unos días más, quizá una semana. Después, ya vería. Alzó la vista hacia la ciudad. A través del humo, el horizonte temblaba con destellos anaranjados. Escuchó un estruendo sordo, como de otra explosión lejana. No se sobresaltó. Solo sonrió. Empieza el juego, murmuró, antes de volver a meterse en la tienda. El resto de la mañana la pasó tumbado, mirando el techo de lona, escuchando el goteo incesante del agua y el crujir del bosque. La radio seguía muda. Afuera, el mundo se desmoronaba, pero él, allí arriba, tenía café caliente y techo sobre la cabeza. Y eso, para él, bastaba. Día 2 tarde el cielo seguía igual de gris, pesado, con ese tono húmedo que parecía anunciar lluvia sin llegar nunca a cumplirla. César no se movió de su refugio. El viento hacía que las lonas se inflaran lentamente, como si respiraran junto a él. Desde la cima del monte, la ciudad parecía una maqueta enferma, columnas de humo se alzaban aquí y allá, pero la distancia las volvía casi silenciosas, apenas un rumor lejano que el aire traía y se llevaba con desgana. César estaba sentado sobre el colchón, con una manta sobre los hombros, un cigarro a medio terminar y una libreta abierta frente a él. La punta del bolígrafo golpeaba el papel una y otra vez, marcando un ritmo irregular mientras pensaba. No había prisa, nunca la tenía. El mundo se caía a pedazos allá abajo, y él solo veía oportunidades. Todos corren, todos gritan, todos mueren. Mejor así, murmuró. Frente a él, sobre la mesa improvisada hecha con una tabla y dos piedras, había extendido un mapa dibujado a mano, líneas torcidas, calles, esquinas, referencias que solo él entendía. Conocía esa ciudad mejor que nadie. Había pasado noches enteras vagando por ella, explorando los callejones, los túneles, los tejados. Ahora planeaba volver, pero no por nostalgia. Quería la metadona que guardaban en la antigua plaza de toros. Sabía que allí habían montado un pequeño dispensario antes del desastre, y si los rumores de la radio eran ciertos, los sanitarios habían ido hace días. Pasó horas mirando el mapa, trazando rutas con el dedo. Apuntó notas con precisión, entrar por el lateral oeste. Rejas oxidadas. Saltar por la tapia del fondo. Oficina pequeña junto a los baños. Cajón metálico, después anotó algo más, arco, 3 flechas, cuchillo grande, cuerda, linterna. El silencio lo acompañaba, roto solo por el leve siseo del camping gas apagado, por el roce del plástico de las lonas al moverse con el viento. Encendió la vieja cafetera y esperó que el burbujeo llenara el refugio de un olor amargo, familiar. Sirvió el café en un vaso de metal abollado, y mientras bebía, miró hacia el horizonte. La ciudad ardía despacio, como una vela que se consume por dentro. Pensó en Rubén, en si habría tenido el valor de llegar tan lejos, en si seguiría vivo.
Pensó en Joseba, y en que seguro ya habría cambiado lo poco que tenía por una bolsa de polvo. Pensó en Joel, y soltó una leve risa nasal. No durará ni una semana. Luego volvió al mapa. Dobló el papel con cuidado, lo guardó dentro de la libreta y se echó hacia atrás, escuchando el viento que soplaba entre los árboles. Afuera, el mundo estaba cayendo, pero en su refugio solo había calma, orden y planes. La tarde se fue apagando, y el gris del cielo se volvió casi negro. César esperó a que anocheciera del todo. Luego se levantó despacio, afiló su cuchillo contra una piedra y se preparó mentalmente para salir. Día 2 noche la oscuridad cayó rápido y densa, como si alguien hubiera tirado una manta sobre la cima del monte. El aire estaba más frío, la niebla se espesoraba y el olor a ceniza se pegaba al paladar. César cerró la entrada de su tienda con la misma precisión con la que cierra un trato, todo debía estar listo, ordenado, sin ruido superfluo. Sus manos temblaban apenas de la ansiedad contenida no por miedo, sino por el deseo de que el plan arrancara, de ver en la práctica la teoría que había dibujado en la libreta. Se ajustó la manta color escombro sobre los hombros para camuflar la silueta en la penumbra, comprobó el filo del cuchillo, tanteó el arco improvisado y dejó la cuerda y la cizalla a mano. En el interior de la mochila metió la linterna cubierta con plástico negro para que no delatara un haz directo, el destornillador y 2 garrafas vacías. Todo tenía sentido, lo esencial para entrar, coger y escapar sin llamar atención. Su pulso marcaba un ritmo nuevo, más rápido, eléctrico. Bajó por el sendero conocido. La media hora hasta la plaza se le antojó eterna y a la vez fugaz. Las sombras de los árboles dibujaban a ambos lados figuras que parecían moverse, cada crujido le llamaba la atención. A medio descenso, en la curva donde la noche había tragado su ruido, vio algo que le tensó los músculos, el cuerpo del chico que había dejado tiempo atrás, el de la piedra. Estaba extendido en la tierra, inmóvil. La sangre ya no era fresca, la respiración ausente. Nadie alrededor. La cara, antes cubierta por la confusión y la convulsión, ahora miraba el cielo con los ojos abiertos, vacíos. César se acercó sin prisa. La escena no le sacudió por compasión, le interesó por completo como un signo. Pasó los dedos por la sien del joven, comprobó el fallo, miró las marcas en la cabeza y notó cómo la noche había cerrado el caso por él. Por un instante, una sombra de duda cruzó su mente, una pausa rápida, casi profesional, y luego la apartó. Arrastró al chico unos metros fuera del camino, lo cubrió con un trapo viejo y dejó allí una señal, una piedra colocada de canto, como quien escribe con un gesto sin palabras. Que quien subiera supiera que había Andis en la colina y consecuencias. Siguió. La ciudad, al acercarse, era un paisaje lunar, fachadas reventadas, coches volcados, vitrinas partidas. No vio a nadie vivo hasta llegar a la primera calle que, por su posición, marcaba el inicio del antiguo barrio de la Plaza de Toros. Las luces eran contadas y las llamas daban respiraciones anaranjadas que marcaban mapas temporales de destrucción. Todo parecía muerto, todo parecía suyo para trastear. La plaza estaba ahí, monumental y triste, con su gradería oscura y la puerta principal cerrada, pero no aprobada de un hombre que conocía las entrañas de la ciudad. No describiré los gestos técnicos de entrada, bastará decir que César encontró el hueco que necesitaba, se movió con el sigilo de quien conoce las rutas y, dentro, la visión fue clínica, cajas, baldas derruidas, mesas volcadas. Y, adosado a una pared lateral, el pequeño punto donde alguna vez se administró cuidado y alivio, frascos y envases, partes de un sistema que aún olía a hospital y profesionalidad, pero ahora desatendido. Su corazón se aceleró. Hurgó con las manos, sin prisa excesiva pero sin vacilación moral. Llenó las garrafas hasta donde pudo, metiendo cada bote, cada frasco, con el mismo cuidado con que un coleccionista guarda una pieza valiosa. No hubo encanto ni remordimiento, solo la eficacia fría de quien aprovecha la oportunidad. Con el peso añadido, la mochila se volvió un lastre tangible que le recordaba el triunfo y el peligro al mismo tiempo. El regreso fue más pesado. La noche parecía empujarle hacia arriba con dedos gruesos, cada paso exigía un esfuerzo mayor. Las garrafas golpeaban contra su espalda y el camuflaje de la manta lo hacía pasar desapercibido entre sombras y ruinas. Pasó por la curva donde había dejado al chico y notó la presencia de su sombra aún cubierta. No se detuvo, solo miró brevemente, registró el gesto de la casualidad cómplice y siguió. El monte le recibió como quien vuelve a su silla, callado, vigilante. Casi llegando al borde, donde las piedras empiezan a hablar de caída, abrió la tapa de una cloaca que conocía un hueco que su memoria señalaba como escondite perfecto por su cercanía y su olvido y, con la respiración contenida, dejó caer las garrafas en la oscuridad húmeda. No explicó la técnica, no hacía falta, la acción era de ocultación, no de destrucción. El lodo las tragó con un sonido sordo y húmedo que le pareció música. Cerró con una piedra y unas tablas viejas que había llevado para la ocasión. Al apartarse, quedó la impresión de que aquella cloaca era ahora un segundo corazón,
una reserva de poder líquido. Se quedó un rato en el borde, apoyado contra una roca, sintiendo el peso de lo hecho y la ligereza de la certeza. El plan funcionó, el botín estaba seguro por ahora. Un brillo agudo a la excitación de quien gana ventaja le atravesó el pecho. Miró la ciudad que se consumía a distancia, y por primera vez en la noche, permitió que una risa aguda, casi infantil, se le escapara. No había compasión. No había remordimiento. Solo cálculo y la sensación rara de poseer algo que otros necesitarían. Caminó de regreso a la tienda con pasos medidos, sabiendo que aquella noche había cambiado algo, ya no era solo el que planeaba, ahora era el que llevaba la prueba en la espalda. Se acostó sin apagar el cigarro, con los oídos llenos del lejano rumor de las sirenas, y cerró los ojos pensando en las opciones que le daría mañana esa reserva escondida en la cloaca. La ciudad dormía mal. Él, por primera vez, dormía con la certeza de haber dado un golpe.